¿Sirve de algo armar una guerra para detener al crimen? En enero del 2024, el presidente Noboa decretó el estado de conflicto armado interno en contra de varias organizaciones criminales atadas al narcotráfico. La militarización de la seguridad pública ya fue adoptada por varios países que pasaron por procesos de violencia criminal similares al Ecuador. En todas esas experiencias, Colombia, Brasil, México, hay un denominador común: respaldo de los Estados Unidos, resultados mínimos y efectos contraproducentes. Pero no es simplemente sentido común sacar a los militares a las calles, decretar estados de excepciones, hacer decomisos y redadas y atacar a los criminales con toda la violencia. Y tú, pacifista, hippie, pues eres un ingenuo que no entiendes cómo funciona el mundo. Si bien estas medidas pueden generar una percepción de seguridad entre la ciudadanía, por lo menos algo se hace, sin embargo no atacan a la raíz de la violencia. Los datos estadísticos de inseguridad no revelan que el plan del gobierno no funciona y que todos estos golpes a la delincuencia, muy comunes en canales de TV, son tan solo actos de propaganda, shows. Por eso las muertes violentas no paran de subir, al igual que el tráfico de cocaína y las extorsiones. No negamos que en ciertas circunstancias se necesita usar la fuerza, hacer operativos, detenciones, afectar a las bandas. Sin embargo, la crítica es que se sigan estos procedimientos sin un plan estructurado que por lo menos debería tener, según expertos, lo siguiente. Las fuerzas de seguridad están permeadas por los grupos del crimen organizado. Por tal, se requiere de una depuración a la policía y a las fuerzas armadas, además de instituciones del Estado como la SNAI, fortalecimiento de las instituciones estatales, planificación e inversión. Los grupos del crimen organizado son estructuras empresariales, entonces para contrarrestarlas se requiere también de control de capitales financieros, desmilitarizar el mando del Centro de Inteligencia Estratégica del Estado, crear un sistema de inteligencia aislado y eficiente, política pública social, educación, salud, trabajo, entre otras. Esto debido a que mientras crece la pobreza, el desempleo y las amenazas, se le facilita a las bandas el reclutamiento de nuevos miembros. Controlar las cárceles, ya que siguen en control del crimen organizado a pesar de su militarización. Pero ¿cómo llegamos a este nivel de violencia? Uno de los primeros episodios fue el desmontaje del aparato estatal. El Ministerio de Justicia, el Ministerio Coordinador de Seguridad, el Ministerio del Interior, Secretaría Antinarcóticos, etc. Y con ello la contracción del presupuesto estatal. Esto sumado a la crisis económica fue un caldo de cultivo para el aumento de la violencia. A la par, reducir todo entre bandos buenos y malos. Recordemos que para debilitar cualquier debate racional, imponer un marco entre buenos y malos ha sido el modelo estándar históricamente y es el actual. A los malos se los denomina. Su comportamiento es tan bárbaro que acabar con ellos es una cuestión de vida o muerte. Una guerra parece razonable. Pero otra vez, ¿qué nos muestran las experiencias en Colombia, Brasil y México? ¿A la final existe un plan Fénix? Recordemos que el gobierno nunca ha mostrado en qué consiste este plan. Pero varios investigadores ecuatorianos afirman de que sí existe un plan, pero no es un plan para reducir la violencia, sino es un plan para someter a la población ecuatoriana. ¿Pero en qué consiste el control a la población? Primero, recordemos que esta guerra se centra en un enemigo malvado, que hay que vencer, uno que con facilidad se puede mutar hacia la oposición política al gobierno. Por esto no resulta difícil que las movilizaciones de octubre del 2019 y junio del 2022, lideradas por el movimiento indígena campesino, sean atribuidas al y al crimen organizado en un solo plumazo. En resumen, el plan Fénix sirve para criminalizar la protesta social y a los opositores políticos. Como propaganda del gobierno, lleva a los ciudadanos a pensar algo se está haciendo. Protege a los procesos de acumulación de capital a través de la megaminería, el agronegocio, entre otros. No es difícil ver que militares están siempre defendiendo a las empresas mineras y reprimiendo a los pobladores en áreas de concesiones mineras. Y para garantizar su reelección con lealtad de militares y favor de los Estados Unidos, como lo demuestra un sinnúmero de convenios y contratos millonarios firmados por el complejo militar estadounidense para proveer al ejército, policía y el sistema carcelario. Además existen otras consecuencias nefastas que tal vez no se buscaban, pero finalmente se respaldan y se justifican. Podría gatillar una carrera armamentística y tecnológica con los grupos del crimen organizado, desapariciones forzosas, excesos y abusos. Recordemos que el presidente siempre ha mantenido un discurso de total impunidad de las fuerzas del orden. Si hacemos un ejercicio reflexivo con los datos que disponemos, en un solo año el gobierno de Noboa ha habido más gente desaparecida que en 20 años de democracia, según el informe de la Comisión de la Verdad del 2010. 17 desapariciones forzadas entre 1985 y 2004. Ahora,
35 casos de abusos por fuerzas militares y policiales, 38 casos de desapariciones forzadas y 11 casos de ejecuciones extrajudiciales, incluidos los niños de las Malvinas.